Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen de BAU de Química de Andalucía del año 2022, convocatoria ordinaria, es decir, examen de junio. Bueno, la primera pregunta siempre es de formulación. Aquí tenéis las dos primeras para elegir una. No la voy a comentar. Aquí no hay ninguna dificultad, solamente este compuesto quizás. Fijaros que la cadena es de 4, 1, 2, 3 y un CH3, mientras que el otro CH3 sería una ramificación del tercer carbono. Sería por lo tanto el 3-metilbutanal. El resto, pues ningún problema. El fenol, este es el carbono 1, 2, 3 y 4. 4-metilfenol. Bueno, seguimos, ¿no? Segundo, conteste las siguientes cuestiones relativas a un átomo con Z igual a 7 y A 14, es decir, nitrógeno. Bueno, aquí lo tenéis, es teoría pura y dura, ¿no? Es que además es bastante fácil. Indique el número de protones, neutrones y electrones, 7, 7 y 7. Consideramos el nitrógeno neutro, el átomo neutro. Escriba su configuración electrónica, aquí la tenéis, e indique el número de electrones desapareados, son 3. Cada uno de los electrones situado en un orbital 2pi, estos 3. Razone cuál es el número máximo de electrones para los que n igual a 2, l igual a 0 y m igual a 0. Es decir, los números máximos de electrones que caben en un orbital 2s. Son 2 electrones, los que tienen más un medio y menos un medio. Pasamos. Dada la reacción esta de aquí, que como veis es endotérmica, razone si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. La constante de equilibrio K sub P se duplica si se duplica la presión. Falso. La constante depende de la temperatura. B. El sentido de la reacción se favorece hacia la izquierda si aumenta la temperatura. Falso. Al aumentar la temperatura se desplaza hacia donde sea endotérmica, es decir, hacia la derecha. Falso. Y C. El valor de la constante de equilibrio para este proceso depende del catalizador utilizado. Falso. Depende de la temperatura. Falso, falso, falso. Pinocho, Pinocho, Pinocho. Sea la molécula hasta de aquí, razón en cuál de ellas el átomo central presenta algún par de electrones sin compartir. Bueno, se ve claramente en las configuraciones del Lewis, la estructura de Lewis. No me la piden, pero es bastante útil para este tipo de preguntas. Fijaros que el boro no tiene ningún par de electrones desapareados, el fósforo 1 y el carbono ninguno. Justifique las geometrías que presentan el BF3 y el PH3, trifluoruro de boro y fosfano. Aquí viene la explicación. Triangular plana, piramidal trigonal. Indique hibridación sp3. Ahí tenéis parte de la pregunta y aquí tenéis la otra parte de la pregunta. No sé si la conocéis, es la mula Francis. ¿Y por qué aparece la mula Francis aquí? A. 4. Razones si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. La primera energía de ionización es menor que la del sodio. Falso. El sodio la tiene muy baja. B. En los elementos del grupo 2, el radio iónico es mayor que el radio atómico. Falso. El radio iónico normalmente es menor y en este caso es más todavía puesto que se pierde una capa electrónica. Y C. En general los elementos del grupo 1, litio, sodio, potasio, etc., tienen electronegatividad baja. Verdadero. Tienen tendencia a ceder ese electrón y por lo tanto la electronegatividad va a ser baja. En las disoluciones de las siguientes sustancias, amoníaco, cloruro de sodio, hidróxido de sodio, cloruro de amonio, todas ellas de igual concentración, justifique. Bueno, para justificar, equilibrio del amoníaco, disolución del cloruro de sodio, disociación del hidróxido de sodio, disociación del cloruro de amonio. El amonio reacciona, el cloruro no. Y ahora, ¿cuál de ellas tendrá el pH más alto? La que sea más básica, la de hidróxido de sodio. Fijaros que aquí no hay equilibrio, aquí sí. Es decir, podemos considerar que es un equilibrio muy desplazado hacia la derecha y por lo tanto la concentración de ion hidroxilo será mayor que la de amoníaco. Más básica, por lo tanto pH más alto. B. ¿Cuál de ellas tendrá una concentración de ion hidroxilo menor que 10 elevado a menos 7? Es decir, ¿cuál es ácida? La de cloruro de amonio, ion hidróneo. C. ¿En cuál de ellas las dos concentraciones son iguales? La de ion hidroxilo y ion hidróneo. La neutra, la de cloruro de sodio. Bien, pasamos. Orgánica. Aquí tenemos esta sustancia que es el but3-en-1-ol. Cualquier isómero tendrá la misma fórmula molecular, C4H8O, una insaturación. A. Un isómero que contenga un grupo carbonilo. ¿Cuál podría poner? O un aldehído o una acetona. Yo he optado por una acetona. En este caso, la butanona. B. Un isómero que presente isomería óptica. Este compuesto aquí. Fijaros que tiene este carbono asimétrico. Es el but3-en-2-ol. Y C. Un isómero que presente isomería geométrica. El but2-en-1-ol. Como veis, parezco tonto hablando. Isómero cis, isómero trans. Pasamos.
Para la reacción de disociación de tetraóxido de dinitrógeno, la constante de equilibrio vale 2,49. Sabiendo que la presión total en equilibrio es una atmósfera, calcule el grado de disociación a esa temperatura y las presiones parciales. Fijaros que este problema va a ser complicadillo. Primero, tengo que darme cuenta que tengo que suponer unos moles iniciales, a los que llamo n. De aquí 0. Me quedarían n menos x y aquí 2x. El 2 por el coeficiente estequiométrico. Moles totales. n menos x más 2x, n más x. Bien. El grado de disociación sencillamente es dividir x entre n. ¿Vale? Alfa es igual a x entre n. Aquí me he equivocado. ¿De acuerdo? X entre n. Aquí está bien. X entre n. ¿Cómo lo calculo? Pues la verdad es que dudé un par de minutos y vi que la forma quizás más asequible sea esta. Y es complicadilla. Constante de equilibrio, 2,49. Moles de NO2, 2x, moles totales, n más x por presión total, 1. Y todo ello al cuadrado, por este 2. Presión parcial del N2, 4. N menos x, n más x, 1. Y se queda así. Fijaros que aquí tengo un n más x que se va con otro n más x. Y pasa abajo. Y quedaría n menos x por n más x. Suma por diferencia, diferencia de cuadrado. Bueno, paso esto aquí sumando, multiplicando. Paso esto aquí sumando. Hago raíces cuadradas. Y ya puedo despejar alfa, que sería igual a x partido n. 1,58, 2,55, 0,62. Es el grado de disociación, siempre entre 0 y 1. Por eso esto era imposible en entre x. X sería igual a 0,62 por n. ¿Para qué me sirve esto? Ahora lo veréis. Presión parcial del NO2. Moles del N2, moles totales, presión total. Lo conozco todo, pero solamente donde está X pongo 0,62 n. ¿Para qué? Para que quede todo en función de n, se va n con n y queda 0,765. Y algo muy parecido para el N2, 4. Bueno, aquí no he puesto el 1, no hace falta. Y me queda 0,235. ¿Cómo puedo comprobar que está bien? Presión parcial más presión parcial será igual a la presión total, que es 1. Sumo, me da 1, está bien. Determina el valor de caso C. Bueno, como siempre, la formulilla esta que la conocéis todos. Aquí lo único que hay que tener en cuenta es que delta n vale 1, 0,091. ¿Por qué pongo aquí este paquete de tabaco? Se llama ideales. C2. Una disolución saturada de ioduro de plomo, que aquí lo tenéis, la lluvia de oro. En agua tiene una concentración de 0,56 gramos por litro. Esto seguramente hay que pasarlo a moles por litro, dividiendo por la masa molar, que es 461. La paso y tengo la solubilidad en moles por litro. Calcule producto de solubilidad. El producto de solubilidad es concentración de los productos elevado a sus coeficientes estequiométricos. S por 2s al cuadrado, 4s cubo, 4 por s al cubo, 709 por elevado a menos 9. Solubilidad del ioduro de plomo a esa temperatura en una disolución 0,5 molar de ioduro de potasio. Efecto del ion común. Sabemos que la constante es concentración por concentración. Constante, concentración, y la de ioduro me dicen que es 0,5. Estamos haciendo una aproximación. Aquí habría que añadir también la proveniente de la disolución del ioduro de plomo, pero es muy inferior a la proveniente del ioduro de potasio y por lo tanto no la tengo en cuenta. Es bueno que lo indiquéis, ¿de acuerdo? Porque si no alguien puede suponer que no lo sabéis. Este 0,5 ya os digo que es despreciando la cantidad de ioduro que proviene del ioduro de plomo 2. Como veis, la solubilidad es muy inferior y esto ocurre siempre en el conocido efecto del ion común. Cuando uno de los iones de la sal o del compuesto insoluble está presente en gran cantidad, el otro ion tendrá que estar en mucha menor cantidad y por lo tanto la solubilidad disminuye. C3. Se preparan 250 mililitros de una disolución de clorhídrico a partir de 2 mililitros de una disolución de clorhídrico comercial de densidad bla bla y riqueza bla bla. Este problema es de primero de bachillerato, incluso casi de cuarto de la ESO. Química general. ¿Cuál es la molaridad y el pH de la disolución preparada, es decir, de la diluida? Bueno, nos basamos primero en esto. Densidad, masa partido volumen. Fijaros que pongo aquí una D mayúscula para indicar que estoy hablando de la disolución, de la densidad de la disolución. Densidad de la disolución, masa de la disolución, volumen de la disolución. Calculo la masa de la disolución. 2,76. Y la masa de clorhídrico será la tercera parte, 0,91. Moles de clorhídrico, dividir por
36,5. Lo que voy a hacer es ver si me he equivocado. Un segundillo. Bueno, ya estamos aquí. Lo digo por si me equivoco solamente al ponerlo aquí o si también lo he tenido en cuenta al dividir. 91 entre 26,5, 0,034. Pues no, solamente es que está mal puesto. Lo he dividido bien. 0,31 entre 36,5, 0,025. Está bien, ya digo que esto es un 3, ¿de acuerdo? Lo voy a corregir en el blog, aprovecho para decirlo. En este blog, selectividad, José Cuenca, blogspot.com. Podéis encontrar en formato PDF todo el examen. Además, si hay cualquier error, pues bueno, lo corrijo. Es decir, que este error que hay aquí, que es en 36,5, va a estar corregido en el blog. ¿De acuerdo? Pero este número ya está bien. Me he equivocado sencillamente al escribir. Al darle con la tecla, en vez de darle al 3, le he dado al 2. Es 0,025 moles de clorhídrico. ¿Cuál sería la concentración de la disolución diluida? Pues son moles entre el volumen final, que es 250 ml, 0,1 molar. pH. Como el ácido es fuerte, está totalmente disociado, menos logaritmo de 0,1, 1. Aquí lo decimos, ¿no? El clorhídrico totalmente disociado. B. ¿Qué volumen de una disolución de hidróxido de calcio es necesario añadir para neutralizar 100 mililitros de la disolución que hemos preparado? Esta es la reacción. Clorhídrico, hidróxido de calcio, cloruro de calcio, 2 de agua. Calculamos el número de moles de clorhídrico que nos dan. Molaridad por volumen. Molaridad, 0,1, que hemos calculado, por el volumen que me dicen, 100 mililitros. El número de moles de hidróxido de calcio, fijaros que es la mitad. Aquí hay un 2 y aquí hay un 1. Por lo tanto, será 0,01 entre 2, 0,005. Y ahora ya podemos calcular el volumen. Molaridad es en moles partido volumen. Volumen de la disolución de hidróxido de calcio, moles dividido molaridad. 0,005 que acabamos de calcular, dividido por la molaridad que me dan 0,02, nos da un valor de 0,25 litros, o lo que es lo mismo, 250 mililitros. Bien, recordad que aquí es un 3, ¿de acuerdo? 36,5. Lo corrijo en el blog. Y último ejercicio, creo. Bueno, no lo sé. Tenemos una muestra de 3,25 gramos de nitrito de potasio, disuelta en agua acidificada con ácido sulfúrico y se hace reaccionar con permanganato de potasio. Es evidentemente una reacción redox. Ajuste la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón. Nitrito que pasa a nitrato. Oxidación. 2 oxígenos, 3 oxígenos, pongo agua. 2 hidrógenos, pongo 2 protones. Cargas las ajusto con 2 electrones. Fijaros que en la oxidación siempre se ceden electrones. Reducción. El permanganato. El permanganato es un oxidante que se reduce. Permanganato se transforma en manganeso 2 positivo, 4 de agua para compensar los oxígenos, 8 protones para compensar los hidrógenos, 5 electrones para compensar las cargas. 5 y 2 tengo que igualarlos. Multiplico por 5, multiplico por 2 y sumo. Y quito protones y quito agua. Y esta sería la reacción iónica. Y transformo en la molecular. Y me di cuenta, fijaros que este K2SO4 no ha aparecido hasta ahora. ¿Por qué? Pues porque ni se ha oxidado el potasio ni se ha oxidado los iones sulfato. Ni reducido ninguno de los dos. Y por lo tanto no aparece aquí. Pero ¿qué tengo que tener en cuenta? Que aquí tenemos 5 potasios. Y aquí 5 potasios, no, 7 potasios. Y aquí había 5, por lo tanto me hacen falta 2. Pero sulfato, aquí había 3 y aquí tenemos 2. Por lo tanto me faltan 2 potasios y un sulfato de potasio. Apartado B. Calcule la riqueza en nitrito de potasio de la muestra inicial si se han consumido esto de aquí de permanganato. Me dan volumen y molaridad. ¿Para qué? Para calcular el número de moles de permanganato. Lo calculamos. Molaridad por volumen, 0,01 moles. Y ahora, ¿cómo calculo el número de moles de nitrito de potasio? Podría hacer una regla de 3, pero también podemos pensar. El número de moles de nitrito de potasio es igual que el de permanganato dividido 2 y por 5. Bueno, una ambulancia. Me da un valor de 0,025 moles. Multiplico por la masa molar y obtengo los gramos. 2,125. ¿Tanto por ciento? 2,125 entre 3,25 que era la muestra inicial y por 100. Evidentemente tiene que dar entre 0 y 100. No como me pasó a mí en un examen de oposiciones. Me salía el 140% en un problemaco que había por ahí. Bueno, y nada más, como veis, este ya es el examen de junio de 2021. Por eso digo
que en este blog tenéis todos los exámenes de todos los años y por lo tanto es cuestión de ir bajando, 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 bajando y vais viendo diferentes exámenes de distintos años. Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra.